Nadie asistió a la fiesta de cumpleaños de doña Inés, pero meses después, sus hijos recibieron un golpe inesperado al leer el testamento, escuchando lo que jamás habrían imaginado. El espejo del tocador reflejaba el rostro envejecido pero orgulloso de Inés mientras se arreglaba para su cumpleaños. Sus manos, marcadas por los años, temblaban levemente al ajustar la última horquilla en su cabello plateado. La habitación, impregnada de recuerdos, estaba rodeada de fotografías familiares que contaban en silencio una vida de amor y sacrificio. Inés se detuvo un instante, sus ojos repasando las imágenes de sus 3 hijos. Carlos, el abogado exitoso; Gabriela, la socialité siempre ocupada; y Martín, el empresario ambicioso. El orgullo y la preocupación se entremezclaban en su rostro mientras recordaba cómo los había criado sola tras la temprana muerte de su esposo. Con un suspiro, Inés se levantó y caminó hacia la cocina. El aroma del pastel recién horneado, el favorito de sus hijos, llenaba el aire. Sobre la mesa del comedor, 3 regalos, envueltos con esmero, esperaban a sus nietos. La anciana pasó sus dedos por el papel brillante, imaginando las sonrisas de los pequeños. De repente, el timbre del teléfono rompió el silencio. El corazón de Inés dio un brinco de emoción. «Será Carlos», pensó. «O quizás Gabriela llamando desde París». Casi tropezó en su apuro por contestar. «Hola», respondió con una voz llena de anticipación. «Señora Inés, le llamo para confirmar su cita médica de la próxima semana», dijo una voz desconocida al otro lado. La sonrisa de Inés se desvaneció lentamente. «Sí, gracias», respondió con voz apagada antes de colgar. Volvió a su sillón favorito, su mirada fija en el reloj de pared. Las manecillas parecían avanzar con una lentitud dolorosa. A medida que pasaban los minutos, una sombra de duda nublaba su mirada esperanzada. ¿Se habrían olvidado sus hijos de su cumpleaños? No, se decía a sí misma. Seguramente llegarían en cualquier momento con una sorpresa. Tenía que ser así. El reloj marcó las 7:00 p.m., con un sonido que resonó en la vacía sala. Inés, sentada en su sillón, no apartaba la vista de la puerta. La mesa, preparada con esmero para una celebración que no llegó, parecía burlarse de su soledad. El pastel, aún intacto, empezaba a perder frescura, al igual que las esperanzas de Inés. Sus manos arrugadas sostenían una tarjeta que ella misma había escrito. «Feliz cumpleaños, mamá». La ironía del gesto la golpeó con fuerza. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. El silencio de la casa solo se veía interrumpido por el ocasional pitido del teléfono, con mensajes de conocidos y vecinos, pero ninguno de sus hijos. Inés se levantó con dificultad y se acercó a la ventana. Las luces de la calle se encendían una a una. Familias regresaban a sus casas, y risas lejanas provenían del parque. El mundo exterior parecía burlarse de su soledad. Volvió a su asiento y tomó el álbum de fotos que había preparado para compartir recuerdos. Lo abrió, pasando las páginas llenas de momentos felices. Carlos en su graduación, Gabriela en su primera pasarela, Martín cerrando su primer gran negocio. ¿Dónde estaban esos niños que corrían a abrazarla? El teléfono sonó de nuevo. Inés lo tomó rápidamente, su corazón latiendo con renovada esperanza. ¿Carlos? ¿Gabriela? ¿Martín?, preguntó con voz temblorosa. «Buenas noches, señora. Le llamamos para ofrecerle una increíble oferta en servicios de cable», respondió una voz monótona. Inés colgó sin decir palabra. El peso de la realidad cayó sobre ella como una losa. Sus hijos, aquellos por quienes había sacrificado todo, la habían olvidado en el día más importante del año. Las lágrimas que había contenido durante horas comenzaron a fluir libremente. Inés sollozaba en silencio, su cuerpo frágil sacudiéndose con cada respiro entrecortado. La noche avanzaba, y con ella, la dolorosa certeza de que pasaría su cumpleaños completamente sola.
El silencio sepulcral en la casa de Inés fue repentinamente interrumpido por un tímido golpe en la puerta. El corazón de la anciana dio un vuelco. Una mezcla de esperanza y temor la invadió mientras caminaba lentamente hacia la entrada. Al abrir la puerta, se encontró con Laura, su sobrina. La joven sostenía una pequeña caja de pastelillos y mostraba una sonrisa cálida que contrastaba con la tristeza en los ojos de Inés. «¡Feliz cumpleaños, tía Inés!», dijo Laura suavemente al entrar. El contraste entre la inesperada llegada de Laura y la ausencia de sus propios hijos golpeó a Inés con fuerza. Una mezcla de gratitud y dolor se reflejó en su rostro. Mientras compartían un café en la cocina, Laura escuchaba pacientemente a su tía. Con voz entrecortada, Inés le contó sobre la decepción de aquel día, sobre cómo había esperado durante horas la llegada de sus hijos. «No lo entiendo, Laura», susurró Inés, sus manos temblorosas sosteniendo una taza de café. «¿Cómo pudieron olvidarse?». Laura tomó la mano de su tía, ofreciéndole un consuelo silencioso. La conversación reveló la bondad de la joven y, sin querer, el desprecio que los hijos de Inés sentían hacia ella por su origen humilde. «Tus primos no entienden el valor de la familia, tía», dijo Laura con tristeza. «Están tan ocupados con sus vidas que han olvidado lo más importante». Inés asintió lentamente, una nueva comprensión formándose en su mente. Recordó cómo sus hijos la habían menospreciado en el pasado por no tener el estatus que ellos creían merecer. A medida que la noche avanzaba, Inés se sorprendió a sí misma compartiendo anécdotas de su juventud, riendo por primera vez en todo el día. La presencia de Laura había traído un rayo de luz a lo que había sido una jornada sombría. Cuando Laura finalmente se despidió, Inés se quedó en la puerta, observándola alejarse. Una nueva determinación brillaba en sus ojos. Ese día había sido una revelación, y mientras cerraba la puerta, Inés supo que las cosas ya no podrían seguir igual. Era hora de un cambio, y Inés se aseguraría de que sucediera. Mientras se hundía en su sillón, los recuerdos la envolvieron como una tormenta implacable. Imágenes del pasado pasaban ante sus ojos, combinando dulzura y amargura en partes iguales. Vio a Carlos, su primogénito, recibiendo su diploma de abogado. Recordó cómo trabajó horas extras durante años para pagar esa universidad tan costosa. La sonrisa orgullosa de Carlos aquel día contrastaba dolorosamente con su ausencia actual. Luego estaba Gabriela, siempre radiante y llena de ambiciones. Inés rememoró las noches interminables cosiendo vestidos para los desfiles de su hija. Ahora Gabriela era una socialité reconocida, pero ¿a qué costo? Las llamadas se habían vuelto esporádicas, sustituidas por frías transferencias bancarias. Y Martín, el menor, cuya determinación siempre las había impresionado. Inés recordó cómo hipotecó la casa para proporcionarle el capital inicial para su empresa. El éxito llegó rápido para Martín, pero con él una distancia que crecía a medida que su cuenta bancaria aumentaba. Los sacrificios de Inés parecían interminables. Cumpleaños pasados en soledad, vacaciones canceladas, sueños propios abandonados, todo para asegurar el bienestar de sus hijos. La herencia familiar, fruto de generaciones de trabajo duro, se había convertido en el sustento de los lujosos estilos de vida de sus hijos. Con esfuerzo, Inés se levantó y se acercó a la repisa donde guardaba los álbumes familiares. Con manos temblorosas, abrió uno. Las fotografías contaban una historia de transformación. Los rostros inocentes y sonrientes de sus hijos en la niñez dieron paso a expresiones más frías, más calculadoras. Una foto en particular captó su atención. La última Navidad que pasaron juntos, hace 5 años. Carlos miraba impaciente su reloj, Gabriela absorta en su teléfono, y Martín parecía más interesado en los regalos que en la compañía familiar. En ese momento, Inés sintió que algo dentro de ella se rompía, pero también se fortalecía. Sus ojos, antes nublados por la tristeza, ahora brillaban con una nueva determinación. «Esto tiene que cambiar», murmuró para sí misma,
cerrando el álbum de golpe. «Y yo me encargaré de que así sea». La penumbra de la sala envolvía a Inés y a Laura como un manto de complicidad. La resolución brillaba en los ojos de la anciana mientras le detallaba su audaz plan a su sobrina. Laura, aunque visiblemente escéptica, escuchaba con atención, su lealtad hacia su tía superando cualquier duda. «Voy a fingir mi muerte, Laura», declaró Inés con una voz sorprendentemente firme. Laura contuvo el aliento, procesando el alcance de lo que su tía proponía. «¿No crees que es demasiado extremo?», preguntó Laura preocupada. Inés negó con la cabeza, su determinación inquebrantable. «Han olvidado el valor de la familia, el significado del amor incondicional. Necesitan una lección que no puedan ignorar». Juntas, tía y sobrina se sumergieron en la redacción de un Nuevo Testamento. Inés dictaba mientras Laura tomaba notas con precisión. Cada tarea destinada a sus hijos estaba cargada de significado. Cada prueba cuidadosamente diseñada para impartir una lección esencial. «Carlos deberá trabajar como conserje en un hogar de ancianos», murmuró Inés, esbozando una sonrisa triste. «Quizás así recupere la humildad que ha olvidado». «Gabriela vivirá un mes con el salario mínimo», continuó. «Es hora de que vea el mundo fuera de su burbuja de lujo». «¿Y Martín?». Inés hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. «Martín cuidará de niños en un orfanato. Necesita recordar el valor del cariño desinteresado». A medida que la noche avanzaba, el plan se solidificaba. Laura observaba a su tía con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Estás segura de esto, tía? Una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás», dijo Laura, buscando una confirmación final. Inés asintió, su mirada firme en el futuro que estaba moldeando. «Es necesario, querida. A veces, el amor requiere medidas drásticas». Con las primeras luces del amanecer, Inés firmó el Nuevo Testamento, su mano firme por primera vez en todo el día. Laura contactó al abogado de confianza de la familia, un hombre que había conocido a Inés durante décadas. Tras escuchar el plan, el abogado, con una mezcla de renuencia y comprensión, accedió a ser cómplice en la compleja trama que estaban a punto de desatar.